Buenos días a todos. Qué placer es verles a cada uno aquí en la casa del Señor en esta mañana. Por favor, pongámonos todos en pie en reverencia a la palabra de Dios y repitamos juntos el versículo lema que hemos adoptado como iglesia este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Muy bien, gracias. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes, El Gran Rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios, y se avecina el fin. Para cuando lleguemos a Thanksgiving ya habré terminado esta serie de mensajes en el que este año hemos tratado de mirar un repaso general a la Biblia en su totalidad, obviamente solamente fijándonos en algunos puntos clave de la historia y del contenido bíblico. Y bueno, nos acercamos al fin. Hemos hablado de, llegados al Nuevo Testamento, los libros de la Biblia que se escribieron después de que nació Jesús. El Antiguo Testamento son todos los libros que se escribieron antes del nacimiento de Jesús, y vimos que la primera porción del Nuevo Testamento consta de 4 libros, los llamamos evangelios. Evangelio quiere decir buenas noticias, y son relatos del ministerio y de la vida de Jesús. Y después de eso estuvimos hablando del siguiente libro, lo llamamos los Hechos de los Apóstoles o Hechos, y en ese libro se nos cuenta, después de que Jesús ascendió al Padre, qué es lo que sucedió con los que seguían a Jesús, cómo empezó la iglesia, cómo Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia y comenzó la obra y la misión de la iglesia. Estuvimos hablando de eso. Y después del libro de los Hechos, y nos cuenta también el libro de los Hechos cómo se extiende el Evangelio de Jerusalén hacia afuera, y una de las trayectorias que el autor Lucas sigue en el libro de los Hechos es cómo el Evangelio se extiende desde el margen del Imperio Romano, porque cuando estamos hablando el territorio de Jerusalén, Judea, todo eso estaba básicamente en el extremo este del Imperio Romano, cómo se extiende el Evangelio desde ahí y llega hasta el corazón del Imperio Romano. Terminamos el libro de los Hechos con el apóstol Pablo en Roma, en prisión, esperando, aguardando para compadecer ante el César Nerón y presentar su defensa y presentarle el Evangelio al emperador. Ahí es como completa la historia el libro de los Hechos. Luego, la siguiente sección que tenemos en el Nuevo Testamento es una colección de cartas. Y la primera colección que tenemos son cartas escritas por el apóstol Pablo. Y se nos cuenta mucho de su historia, de las cosas que él estaba haciendo en el libro de los Hechos. Así que podemos mirar las cartas de Pablo y mirar la historia que vemos relatada en Hechos, y podemos ir situando cuándo escribió cada carta. Pero Pablo está escribiendo cartas a iglesias, a individuos, contestando preguntas, explicando la fe cristiana y dándoles aplicaciones e instrucciones muy prácticas de cómo vivir esta vida en Cristo que estamos viviendo. Después de eso hay una sección de cartas que a veces se llaman las cartas generales, porque no van mayormente dedicadas a una congregación en particular o a un individuo en particular, como son las cartas de Pablo, sino que están escritas en un sentido más general, como cartas que van a circular entre múltiples iglesias. Y estas cartas están escritas por otras personas, múltiples personas. Hay un par de cartas escritas por Pedro, 3 cartas escritas por Juan, una carta escrita por Santiago, hermano de Jesús, otra carta escrita por Judas, otro hermano de Jesús, y eso consta en las cartas generales. Y la última cosa que tenemos en el Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, que es un poco una mezcla de géneros, porque comienza con 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, pero luego entra en un género apocalíptico en el cual está codificado el mensaje por medio de unos símbolos. Y esa última sección en general podríamos agruparlo todo como los escritos de la iglesia. Tenemos los evangelios, Hechos de los Apóstoles y básicamente ya los escritos de la iglesia. Así que estamos ahora en esta última sección del Nuevo Testamento, los escritos de la iglesia. Bueno, la semana pasada estábamos hablando del nacimiento de la iglesia,
de esa misión que Jesús le había dado a la iglesia, de ser testigos suyos hasta los confines de la tierra, y de cómo el poder iba a ser provisto por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión, y cómo los discípulos debían reunirse y unidos perseverar juntos en la oración, buscando que Dios les diese el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que Él tenía para ellos. Y tenemos esta visión, si leemos el libro de los Hechos, una visión gloriosa de lo que es la iglesia, ¿no? Este grupo de personas en las cuales el Espíritu Santo está obrando con tanto poder que la gente está conociendo a Dios y sus vidas están siendo transformadas eternamente por ese testimonio que se está dando. Esa es una imagen gloriosa de lo que debe ser la iglesia. Y quizá pienses, leo esto, pero mi experiencia no ha sido esa. He hablado a través de los años con múltiples personas que han tenido experiencias muy diferentes con la iglesia. A menudo experiencias donde personas en las que uno confiaba mucho les han defraudado, les han traicionado, les han tratado mal. Tantas veces en las iglesias hemos visto, en lugar del poder del Espíritu Santo, la unidad, y las cosas que vemos en el libro de los Hechos, hemos visto división y guerras. Y está claro que la iglesia debe ser más que eso, ¿no? La iglesia debe ser algo mejor que eso. Así que vamos a mirar hoy un pasaje en el que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos ofrece una imagen gloriosa de lo que debe ser la iglesia y cómo es que debemos estar funcionando para poder ser nosotros también ese tipo de iglesia. He titulado el mensaje de hoy Hasta la plenitud de Cristo. Y estamos en Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Vamos a empezar en el versículo 1. Por tanto, yo, prisionero del Señor, os exhorto a que andéis de manera digna del llamamiento al que fuisteis llamados. Pablo quiere exhortar a los que están leyendo su carta, y hoy en día nosotros leemos estas cartas y nos ponemos en los pies de esa iglesia en la ciudad de Éfeso que originalmente leyó estas palabras de Pablo, porque su instrucción también entendemos es para nosotros hoy. ¿Y cuál es la exhortación? Bueno, antes de entrar en la exhortación, Pablo les recuerda algo acerca de su propia situación. Dice, yo, prisionero del Señor. Literalmente en el griego es prisionero en el Señor. Y la idea que está dando ahí Pablo es que el motivo por el cual él se encuentra en prisión al escribir esta carta es porque él ha permanecido en Cristo. Él se ha colocado dentro de lo que el Señor ha pedido de su vida, y el resultado de ese permanecer en Cristo para Pablo ha significado acabar en prisión. Y podemos saber un par de cosas de esa realidad. Primero, podemos entender por esto que el apóstol Pablo no está pidiéndole a la gente a la que les está escribiendo que hagan algo que él mismo no está haciendo. El hecho de que él esté en prisión por permanecer fiel a lo que el Señor está pidiendo de él nos deja saber que estamos recibiendo consejo de una persona que ha estado dispuesto a cumplir lo que está compartiendo con nosotros. Y también podemos ver de esto que a veces el ser fieles a Jesús puede ser costoso. A Pablo le ha costado su libertad. Y el permanecer en el Señor para nosotros puede ser algo costoso. Y Pablo quiere que entendamos que vale la pena. Sea cual sea el costo, vale la pena seguir y hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros y confiar en Él. Y ahí, con ese recordatorio inicial, llega la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? A que andemos de manera digna del llamamiento al que hemos sido llamados. ¿Alguna vez te has planteado eso? Si tu manera de vivir es digna del llamamiento que Dios ha puesto sobre tu vida. Pienso en el apóstol Pablo y creo que él era muy consciente de que cuando el Señor le llamó,
Él había pedido permiso a los oficiales en Jerusalén para que le dieran cartas de arresto para viajar hasta la ciudad de Damasco al norte y allí arrestar a cualquiera que dijese que seguía a Jesús y traérselos a Jerusalén presos. Él era un enemigo de Jesús, era un enemigo de Dios y del pueblo de Dios y buscaba destruirlos y silenciar el mensaje de Jesús. Ese era quien era Pablo cuando Jesús se encontró con él de camino a Damasco. Y no solo le perdonó, sino que le recibió como hijo. Creo que Pablo nunca olvidó que él estaba perdido y que él era digno de que Dios le destruyese, de que Dios arrasase con su vida. Y sin embargo, Dios le había extendido gracia y amor cuando él no lo merecía. Y creo que Pablo vivió el resto de su vida tratando de demostrar la gratitud adecuada que Dios merece por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Pablo nos dice a nosotros que hagamos lo mismo, que respondamos a Dios de una manera digna. Hay veces que como cristianos nos comportamos como que lo que Dios nos está pidiendo es algún tipo de imposición. ¡Qué pesadez! Lo que Dios exige de mí. Orar, leer la Biblia, reunirme con otros, servir a los demás. ¡Ah! ¡Qué pesadez es ser cristiano a veces! Pablo dice, debemos responder de una manera digna. Y nota que él habla de cómo andamos. Es para mí fascinante ver cómo Dios había transformado el entendimiento de Pablo de cómo debemos caminar por la vida. Sabes que él como fariseo era muy consciente de cómo la tradición judía y los rabís analizaban las escrituras sagradas y ellos dividían toda la enseñanza bíblica en dos grupos generales. O bien eran alajá o bien eran agadá. Alajá quiere decir caminar y agadá es contar o decir. El alajá son todos los mandamientos, todas las interpretaciones bíblicas que tienen que ver con lo que tienes que hacer o no hacer. Los mandamientos, eso es el alajá. Para un fariseo, el alajá quería decir, tú tienes que conducirte en la vida. La forma en que tú caminas por la vida se muestra en lo que haces y no haces. Y todo se centraba para un fariseo en comportamiento. No comías ciertas cosas, no entrabas en casa de ciertas personas, no tocabas esto, no hacías aquello. Y tenían una lista enorme de cosas que hacían o no hacían. Eso era para ellos el caminar de una persona que seguía a Dios. Y luego estaba el agadá, era todo lo demás. Parábolas, historias, cualquier cosa bíblica que no era realmente un mandato, por así decirlo. Pero si seguimos leyendo, nos daremos cuenta de que cuando Pablo empieza a describir cómo es que debemos andar de una forma digna del llamamiento que hemos recibido, él se concentra mucho más en lo que somos que en lo que estamos haciendo, en lo que está sucediendo en el interior, que en lo que simplemente se observa por el exterior. Dios ha cambiado mucho la forma en que Pablo entiende las cosas. Y es cierto, cuando hablamos de caminar, de andar de una forma digna del llamamiento que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, no estamos sugiriendo una carga imposible de llevar. No estamos diciendo que nos corresponde a nosotros responderle a Dios con algo adecuado a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo jamás puedo yo responder a Jesús por lo que Él hizo por mí en la cruz? No hay nada que yo pueda hacer que equivale a eso, que vaya a equivaler a eso. Pero lo que Pablo está hablando aquí no creo que es un sentido así de carga, de peso, de algo imposible que nunca vamos a poder hacer, sino simplemente un reconocimiento de que lo que Jesús ha hecho por nosotros es tan grandioso y tan asombroso que vamos a gastar toda la vida tratando de demostrarle la gratitud que Él merece. Y no nos vamos a quedar cortos. Vamos a vivir una vida enfocada en mostrar esa gratitud de una manera digna, porque Él lo merece. ¿Y cómo se hace este caminar? Pablo tiene instrucciones. Versículo 2.
con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Nota que esto, más que hacer cosas o negarte a hacer cosas, está hablando de la cualidad de persona que somos. Y la forma en que respondemos de una forma digna a Jesús es permitiendo que Él, por su Santo Espíritu, nos vaya conformando a ser como Él es. A conducirnos con humildad. Esa palabra se entiende muy mal. La gente a veces piensa que ser humilde es tener muy bajo concepto de ti mismo. Pensar que tú no vales para nada. Que todo el mundo vale mucho más que tú y que tú eres inservible en este mundo. Hay gente que piensa que eso es lo que es la humildad. Y te voy a decir, esa es una definición errónea de la humildad. ¿Sabes cuál era la persona más humilde que jamás ha caminado en esta tierra? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre sobre todo nombre. Dios mismo hecho carne. No ha habido ser humano más humilde que haya caminado en esta tierra que el Señor Jesús. Y Él, no es que Él pensase que valía menos que los demás. No es que Él pensase que era inservible, que era inútil. Él sabía que Él era la clave para la redención de la creación misma y toda la humanidad. Él sabía que era el glorioso Señor de señores y Rey de reyes. Pero ¿sabes en qué se demostraba la humildad de Jesús? Es que la persona más rebajada con la que Él se encontraba, Él la elevaba a esa persona a su propio nivel. Y la humildad se trata no de rebajarte a ti mismo, sino de elevar a los demás a tu mismo nivel. Y tratar a cualquiera con el cual te encuentras con la misma dignidad con que tratarías al Rey. Y eso es lo que hacía Jesús. Y cuando la gente quería despreciar a los niños, porque los niños no valen para nada, Él se enojaba con los discípulos y defendía a los niños. Deja que los niños vengan a mí. De hecho, deberías tú aprender de ellos. Elevaba. Cuando había mujeres que tenían un pasado malo y venían a los pies de Jesús y la gente decía, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo se atreve a tocar a Jesús? Jesús elevaba a esa mujer pecadora y decía, ¿sabes qué, Simón? Yo entré en tu casa y no me diste ni un beso y ellos no dejan de besarme los pies. Tú ni me recibiste de una manera digna y ella me ha honrado. Y Él elevaba a los menores. ¿Cómo demostramos un carácter digno del llamamiento con el que hemos sido llamados? Nos conducimos con humildad. No despreciamos a nadie. No reducimos a nadie. No nos enaltecemos encima de nadie. Sino que elevamos a todos a nuestro nivel y hasta ponemos su necesidad y su valor por encima del nuestro propio, por elección nuestra. Como Jesús mismo hizo, que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mansedumbre. Creo que entendemos esa palabra, simplemente no la apreciamos, no pensamos en ello como un valor. Pensamos que la gente mansa son la gente que nunca consigue nada, porque en este mundo si tú no estás gritando, si tú no estás exigiendo, si tú no estás demandando, no sales adelante. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores es manso. Y buscamos que Él nos haga como Él. Paciencia. Dice, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Sabes por qué Pablo tiene que decir esto? Porque somos pesados. Porque somos una carga. El aguantarme a mí es pesado. Pregúntaselo a Eli. Ustedes me ven aquí muy modosito, pero yo toda la semana no estoy así como me porto aquí cuando estoy predicando. Y somos pesados, y somos una carga, y hace falta amor para soportar esa carga. Y ponértela encima de los hombros y decir, te voy a amar y me da igual. Y en esos momentos en que lo que tú estás haciendo se me hace una carga a mí, yo voy a llevar ese peso porque te amo.
Y tenemos todos que hacer eso unos con otros. No simplemente el momento en que algo se hace un poco pesado o difícil, descartarte y decir, ya, te escupo, te echo de mi vida. No vale la pena aguantar contigo. Sino soportándonos como Jesús nos soporta a nosotros, como Jesús carga con nosotros. Versículo 3. Esforzándoos con diligencia por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una cosa que tanto Jesús en su enseñanza dijo que era algo central, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Jesús dijo que así es como el mundo sabrá que somos sus discípulos, si somos uno. Y Pablo habla de un esfuerzo diligente, no simplemente a ver si pasa, quién sabe, ojalá fuésemos una iglesia unida. Ojalá se diese que somos una iglesia unida. No, esforzándonos diligentemente y poniendo empeño en guardar, en proteger, en montar guardia y defender la unidad. Porque esa unidad nace del Espíritu. El Espíritu de Dios, quien es ese vínculo que nos une en esta paz unos con otros. Una de las cosas más tristes en la vida de la iglesia es la cantidad de personas que no se esfuerzan con diligencia por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sino que se resisten a la obra del Espíritu y en lugar de guardar unidad siembran discordia. Y están siempre susurrando unos de otros, y están siempre mal hablando unos a otros, y están siempre buscando puntos de división. Pablo luchó con toda su fuerza por unir a la iglesia. Ya he hablado de esto antes. Los años de esfuerzo que añadió a sus planes simplemente para recoger una ofrenda de las iglesias gentiles y llevarla a la iglesia en Jerusalén para unir a los gentiles y a los judíos. Pablo era una persona que diligentemente se esforzó por guardar la unidad, por unir a personas que tenían cosas que trataban de dividirles. Y una forma en la que respondemos de una forma digna al llamado con el que hemos sido llamados es decirle al Señor Jesús, yo voy a montar guardia en esta iglesia por guardar la unidad. Y yo no voy a ser el que está sembrando discordia. Yo no voy a ser el que está poniendo a unos en contra de otros. Yo voy a ser el que defiende a cada uno. Y el que protege y guarda la unidad y la paz. Y hay un motivo por el cual la unidad en amor es tan central a nuestra vida como iglesia. Déjenme, por curiosidad, ¿cuántos de ustedes han experimentado una iglesia que se ha roto en dos? Trágico, ¿no? Yo he entrado a pastorear justo después de una división en una iglesia. Estuve en una iglesia que casi se dividió, pero nos aguantamos. Nos esforzamos por guardar el vínculo de la unidad y Dios lo guardó. Pero es trágico cuántas veces que fácilmente sacrificamos la unidad. Y fácilmente dejamos atrás un cuerpo de Cristo y vamos buscando otra iglesia que a lo mejor la gente nos caiga mejor o nos trate mejor o vaya a ser mejor gente. Y vamos siempre de un sitio a otro buscando. Hay un motivo por el cual hay que guardar esta unidad. Hay un cuerpo y un espíritu. Cuando Pablo habla del cuerpo, está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo, hay una iglesia mundial, hay un reino de Dios, no 20.
así como también habéis sido llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento. Todos tenemos la misma esperanza y el llamamiento que Jesús ha puesto sobre nuestras vidas es el mismo. Mi esperanza es la misma que la tuya. Que cuando vengo a los pies de Jesús mis pecados son perdonados. Él me da el don del Espíritu Santo y está en proceso de regenerarme a la imagen y la gloria del Hijo de Dios mismo. Y me ha prometido un día una regeneración absoluta y eterna, resurrección y vida eterna con Él. Esa es la misma esperanza que tengo yo y es la que tienes tú. Y no tenemos esperanzas diferentes y no tenemos llamados diferentes. Todos somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo juntos y a cumplir la misión de la iglesia, que es dar testimonio hasta los confines de la tierra. ¿Qué excusa hay para estar divididos? Si todos tenemos lo mismo, impulsándonos. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando las iglesias se dividen, suele ser porque un grupo sigue a un líder y otro grupo sigue a otro líder. Pero ¿quién es el líder de la iglesia? Jesús. Él es el pastor. Hay un Señor. No hay varios. Hay una fe. El objeto de nuestra fe es uno, Jesús. Un bautismo. Este acto de comunicar nuestro compromiso con Jesús, el bautismo, eso es lo mismo para todos nosotros. Hay un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. ¿Por qué tenemos que guardar celosamente la unidad? Porque Dios es uno. Porque la unidad es una de las características esenciales de quién es Dios. Y si vamos a seguir a este Dios, tenemos que hacerlo juntos, no cada uno por su parte. Y uno pudiera pensar, bueno, tanto énfasis en unidad, ¿qué quiere? Que seamos todos robots, todos igualitos, como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Los malos, todos tienen el mismo traje. No se distingue uno de otro, o sea, son idénticos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, que tenemos que ser todos iguales. No, en absoluto. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros gracia nos fue dada según la medida del don de Cristo. ¿Sabes por qué en la iglesia hay tanta diversidad de opinión, de sensibilidad, de capacidad y de dones? Cristo. Él nos hace a cada uno diferentes y nos reparte a cada uno una mezcla única de cosas. Y déjame decirte, hay cristianos que se obsesionan en buscar en el Nuevo Testamento listas de dones del Espíritu. Y quiero que hagas una observación cuando miras eso en la Biblia. Te darás cuenta de que ninguna de esas listas son idénticas. Lo cual a mí me dice que esas listas, el propósito de esas listas en la Biblia no es darnos una lista exhaustiva de las formas en que el Espíritu de Dios va a obrar en nuestras vidas, sino son listas representativas de estas son algunas de las formas en las que el Espíritu de Dios puede obrar en nuestras vidas. La gente se obsesiona por identificar cuál es mi don. Y buscar ese versículo y decir, este es el mío. Y a veces caemos en el fallo de pensar que los dones espirituales vienen de Dios, pero los dones que teníamos antes de venir a la fe en Jesús, esos no vienen de Dios. Dime qué parte de ti no viene de Dios. Si hasta las pecas que tienes te las dio Él, no las cogiste tú. Hasta el color de tu cabello te lo dio Él, no lo elegiste tú. Y aunque te tiñas, o sea, el pelo va a seguir saliendo del color que Dios dijo. Es así, ¿no? Cada cosa que yo tengo es única, irrepetible. Y luego cuando vengo a la fe en Cristo, eso se va aumentando con otras cosas que Dios trae a mi vida. Y por eso a veces vemos a personas y decimos, es un gran músico porque tiene un talento
o porque es un don espiritual. ¿Qué más da? ¿Qué parte de todo eso no viene de Dios? Pero Cristo hace que cada uno de nosotros seamos únicos. Y Él quiere que la unidad que tenemos no sea uniformidad, sino que sea una unidad que celebra las diferencias, que las aplaude. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es el Salmo 68, un Salmo de David, versículo 18. Y la versión en que está usando Pablo, él habla de ascender a lo alto, llevar cautivo a toda la cautividad, y está describiendo ese momento en que Jesús, habiendo derrotado el pecado y la muerte, habiendo recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, Él asciende a la diestra del Padre, habiéndose hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde esa posición a la diestra del Padre, Jesús reparte dones. Y de ahí vienen las cosas que Dios empieza a introducir en nuestras vidas. Y Él dice, pero este ascendió. ¿Qué puede significar? Sino que también descendió a las regiones más bajas, a la tierra. Y para Pablo, él está interpretando eso en el sentido de la encarnación, que Jesús dejó atrás su gloria para hacerse hombre y caminar entre nosotros. Y después de eso ascendió y desde esa posición reparte dones. El que descendió es también el mismo que ascendió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Jesús busca llenarlo todo. El plan de Dios en Cristo es reunir en Él todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Cómo podemos seguirle y no hacerlo en unidad? Y es triste que la historia de la Iglesia ha sido marcada por tanta competitividad, tanto desdén de un grupo cristiano para con otro. Hasta el día de hoy, que hay grupos cristianos que se niegan ni siquiera a colaborar con otros grupos cristianos. Y diferencias de opinión en esto o aquello son suficiente motivo para sacrificar la unidad que debemos tener como el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo habla de algunos dones, algunas cosas a las cuales Dios llama a la gente y usa a gente en la vida de la congregación. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Menciona aquí una lista de 4 posiciones de liderazgo en la vida de la Iglesia. Los apóstoles, esa palabra quiere decir una persona enviada en representación de otra. Un representante. En esto tenemos los apóstoles originales, los 11 que Jesús mismo había entrenado personalmente y había enviado a predicar el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Y de ahí gente como el apóstol Pablo, que Dios comisionó y envió por territorios que no habían oído de Jesús. Y él representaba a Jesús entre pueblos y personas que no le conocían. En un sentido, todo misionero es un apóstol, una persona enviada en representación de Jesús ante otras personas. Profetas. Un profeta es una persona que comunica un mensaje de Dios. Lo he dicho ya muchas veces. No es una persona que predice el futuro, no es un mentalista que te mira e intuye ciertas cosas y te dice cosas secretas de ti. ¿Qué tiene eso que ver con lo que Dios está haciendo? Y cuando a Jesús le pedían que hiciese ese tipo de cosas, que les impresionase con señales, Jesús decía, no les voy a dar señal. Una generación perversa pide señal. Los profetas bíblicos eran mensajeros de Dios, personas que tenían un mensaje de Dios y lo compartían, que Dios les daba algo que comunicar a los demás y comunicaban fielmente lo que Dios les había pedido que dijesen. Y eso es lo que es un profeta en la vida de la Iglesia, uno que comunica la palabra de Dios. La predicación como parte de nuestra vida debería ser profecía. Debería correctamente reproducir y comunicar el mensaje que Dios tiene para nosotros.
No digo que es la única expresión de profecía, pero es una fundamental en la vida de nuestras iglesias. Otros evangelistas, personas que tienen un don y pueden comunicar las buenas nuevas de Jesús y la gente responde. Otros, y esto lo junta, pastores y maestros, no son dos cosas separadas, sino la forma en que esto está escrito en griego, vienen unidas. Pastores y maestros, casi podríamos poner un guión. Los que cuidan de y lideran con la enseñanza al resto del pueblo de Dios. Yo estoy convencido que una de las labores fundamentales de cualquier pastor en la vida de la iglesia es conocer la palabra de Dios y enseñarla. Porque no basta simplemente con atender a las necesidades de la gente, sino es también instruir y compartir la palabra de Dios. Estos son posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué Dios puso eso en la iglesia? Y Pablo nos dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del servicio. Es decir, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué existen apóstoles y pastores, maestros, evangelistas, profetas? ¿Por qué existen estas cosas en la vida de la iglesia? A veces pensamos que la iglesia contrata a ministros para que ellos hagan ministerio y ellos se pueden sentar y observar y aplaudir. Qué bien ministra esa persona. Bíblicamente, eso no es el propósito del liderazgo cristiano. El propósito del liderazgo cristiano no es eximir al resto de la iglesia de la labor de llevar a cabo el ministerio de Cristo. No nos pagas a nosotros para que nosotros lo hagamos para que vosotros no tengáis que hacerlo. Al revés. El motivo por el cual hay estos líderes en la vida de la iglesia es que Dios los usa para capacitar, equipar a la iglesia en su totalidad para llevar a cabo la obra del servicio al que Jesús nos está llamando. Mi labor no es servir por ti. Mi labor es conseguir que tú te levantes de la banca y hagas algo. Que no vengas aquí simplemente a chupar y a recibir y a absorber bendición y cosas de Dios, sino que tú salgas y la des. Amén. Y te conviertas en un siervo de Cristo. Y si no soy capaz de hacer eso, no debería estar aquí predicando. Porque ese es mi propósito. Capacitarte a ti para la obra del servicio. Retarte y animarte y empujarte y enseñarte para que tú puedas salir de estas puertas y llevar a cabo el servicio de Cristo en todos los lugares en los que yo no voy a estar esta semana. Y el resultado de esto es que el cuerpo de Cristo es edificado. El cuerpo de Cristo crece. Y esto sucede en el sentido de maduración y la calidad de nosotros como seguidores de Cristo va profundizando, nuestro carácter se va conformando más y más al carácter de Cristo. Hay una madurez, un crecimiento en madurez. Ya no somos bebés, sino pasamos a ser adultos en la fe. Pero también hay un crecimiento numérico, un crecimiento de expansión. Más personas vienen a la fe, más personas se unen al cuerpo de Cristo. Y Pablo pinta lo que es nuestra meta final. ¿A dónde es que apuntamos en esto que estamos haciendo juntos? Versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la medida de la plena madurez, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? En unidad, en fe, una unidad que nace de la fe que compartimos todos en el mismo Señor Jesús, en esta unidad que se está desenvolviendo de una forma relacional en la cual estamos llegando a conocer personalmente como grupo de personas unidos quién es el Hijo de Dios.
Le estamos conociendo juntos. Y vamos creciendo juntos hasta llegar a esa medida de plena madurez. La plenitud de Cristo. Quiero que entiendas algo, y esto es fundamental para tu comprensión de tu vida en Cristo. Todos somos llamados a la santidad. Todos somos llamados a desarrollar un caminar privado con Jesús. Tenemos que orar cuando estamos solos. Tenemos que leer la Biblia solos. Tenemos que desarrollar esta relación personal e íntima con el Señor Jesús. Pero nunca vamos a alcanzar la meta a la cual Jesús nos está llamando como individuos. Esa idea de alcanzar la plena madurez, la plenitud de Cristo, solo sucede cuando estamos juntos. No es un ideal personal e individual, es un ideal comunitario. La plenitud de Cristo solamente la alcanzamos juntos. Tú no puedes decir, yo no necesito la iglesia, yo y Jesús, con eso basta. La Biblia no lo dice así. Si quieres llegar a la plena madurez, la plenitud de Cristo, solo lo vas a conseguir en la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, junto con otros. Y a veces uno piensa, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no avanzo en mi caminar con Cristo? Pues a lo mejor es que no te has comprometido al cuerpo del cual Dios te ha hecho parte. Tu compromiso ha sido superficial. Y como no has ahondado en esas relaciones y no has ahondado en ese conocer juntos al Hijo de Dios, tu conocimiento es superficial y no va a pasar de ahí hasta que no empieces a hacerlo como Jesús te dice que lo hagas. Tenemos que crecer juntos para que ya no seamos infantes, zarandeados por las olas y llevados por doquiera, por todo viento de enseñanza, en la astucia de las artimañas humanas, en maquinaciones engañosas. Hay una opción, Pablo plantea, una opción y no es buena. Pero una opción es que nos quedemos como infantes. Que tú seas el bebé con pañales, no quieres aprender a ir al váter tú solo, que todo el mundo se ocupe de todo lo desagradable de ti y que te carguen en brazos y te lleven a todos lados y que hagan todo por ti porque tú no vas a crecer. Te vas a quedar ahí donde estás, inservible para nadie, recibiendo y recibiendo y recibiendo y nunca dando. Pablo dice, esa forma de vivir la vida cristiana como un infante te deja zarandeado. Estás a la deriva y te llevan a cualquier lado. Cualquier cosa que viene alguien y te dice, te engañan fácilmente porque no estás cimentado en el cuerpo de Cristo y no estás cimentado en el conocimiento juntos del Hijo de Dios que tenemos. Y como no estás cimentado en eso, estás a la deriva en la vida y cualquier cosa que oyes te lo crees. Y te dejas llevar por cualquier cosa. Cualquier vídeo absurdo que te aparece en tu red social, te lo crees todo. Vamos a ver la otra opción. ¿Qué tal si en vez de ser infantes, maduramos en Cristo? Más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, unido y entrelazado por cada ligamento que lo sostiene, según la medida de la labor en cada una de sus partes, obra para hacer crecer el cuerpo, para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el camino de la plena madurez en Cristo? Ese es ese camino que caminamos juntos. Cristo repartió un poquito de su gloria a cada uno de nosotros. Una mezcla única de su gloria. Irrepetible. Necesaria, por tanto. Pero solo un pedacito. Y si quieres experimentar y quieres presentar al mundo la gloria plena de Cristo, la única forma es que lo hagamos juntos. Porque ningún individuo encierra la plena gloria de Cristo.
¿Por qué tiene que haber tanta diversidad de idioma, de cultura, de forma de pensar, de planteamiento, de sensibilidad? ¿Por qué tiene que haber tanta abundancia de diversidad en el cuerpo de Cristo? Porque hace falta eso y más para dar voz a la gloria multiforme de Cristo. Porque Él es glorioso en cada sentido y en cada extensión y en cada posible contexto. Y hay que llenar cada una de esas cosas con su gloria. Por eso, la única forma de madurar en Cristo es juntos. La única forma de presentar un testimonio al mundo verdadero de quién es Cristo es juntos. Tenemos que unir mano con mano y hablarnos verdad en amor y crecer en todo. En cada aspecto, en cada sentido. Crecer en todo y permitir que Cristo sea la cabeza. Cristo es el que gobierna, Cristo es la fuente de la cual fluye todo lo demás. Y Él es el que une y entrelaza cada ligamento que sostiene este cuerpo. Y así es como crece el cuerpo. Se va edificando en amor. Dios nos llama. Y si respondemos a su llamado, tenemos que esforzarnos y poner todo empeño para responder de una manera digna al llamado que Él ha puesto sobre nosotros. Tenemos que asirnos de su carácter, humildad, paciencia, una disposición de cargar el peso de amarnos unos a otros. Porque me da igual que seas pesado, te amo demasiado para no cargarlo. Y en ese vínculo de amor unidos, perseguimos al mismo Señor Jesús y guardamos la unidad que tenemos en Cristo. Y juntos en esa unidad nos vamos esforzando e impulsando unos a otros a cada vez servirle de una forma más digna y a cada vez reflejar mejor la realidad de quién es Él a este mundo que nos rodea. Y juntos alcanzamos esa plena madurez, la plena estatura de Cristo. Quiero que esa sea tu meta en la vida. Alcanzar la plena estatura de Cristo. Y solo lo vas a conseguir uniendo tu vida a las vidas de los que te rodean. Solo lo vamos a conseguir juntos. La vida cristiana implica crecimiento. Os invito a que rindáis vuestras vidas a esto y a que respondáis de manera digna al Señor que nos ha llamado. Vamos a cantar ahora un canto. Esto es nuestro tiempo de responder al mensaje que Dios nos ha dado en su palabra. El altar está abierto. Te invito a que vengas al frente, que te arrodilles aquí y le digas a Jesús en respuesta a lo que Él te ha dicho en esta mañana, lo que Él necesita oír de ti. Si quieres que alguien ore contigo, voy a estar aquí al lado con mi esposa y puedes venir y estamos felices de tomar tu mano y orar contigo. Ven y responde a Dios mientras cantamos esta canción. Pongámonos de pie.